Saludo cordial y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Ñura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Hoy tocaré varios temas, pequeños tópicos de cada renglón. ¿Por qué? Sencillamente con unas llamadas, unos mensajes que he recibido durante el transcurso de esta semana, me han hecho en una forma reflexionar unos puntos que son muy importantes en el país. Ante todo, la educación, la palabra secundaria, bachilleres. Hoy día en Venezuela, si estás estudiando el bachiller técnico, no puedes acceder a ciertas carreras. Están limitados los estudiantes en el país. Si quieres estudiar técnica, no puedes estudiar veterinaria, no puedes estudiar ingeniería industrial, no puedes estudiar medicina o cirugía, médico cirujano. Entonces es una grave situación. El porqué sencillamente de varias llamadas familiares me han venido comunicando esta grave situación. Sencillamente en muchos de los liceos del occidente del país, y lo imagino en Venezuela, son pocos los educadores, los docentes que están laborando. Primero, la deserción laboral de muchos maestros que hoy día están fuera del país. Otros han dejado los cargos votados. Sencillamente por $7.5 al mes no les alcanza absolutamente para nada. El tercer punto de ello sería el costo del vehículo, el transporte. Y muchos no tienen vehículo para trasladarse a los liceos o institutos. Y parte de eso es la cobranza que ellos tienen en las instituciones. Para nadie es un secreto que ya los liceos o escuelas arquidiocesas o por supuesto católicas ya no tienen el subsidio que se le dio al gobierno por muchos años. El régimen de Nicolás Maduro y desde Chávez eliminó este subsidio a las grandes carreras o grandes instituciones, llámense Radio Fe y Alegría, Escuelas Artesanales Cristo Rey, etcétera, que son muchos de los que se graduaron y muchos de los que hoy están prestando servicio a la nación. Pero el punto principal, Alan, Nancy y a la audiencia, es la capacitación que tienen los estudiantes en este momento por la falta de docente. Y hay otros, según muchas quejas que he tenido, de la incapacidad de muchos docentes en los institutos mencionados. Y sobre todo porque no tienen la capacidad intelectual, profesional, etc. Esto hay que tener un punto de reflexión. ¿Hacia quién habría que abordar estos temas? ¿Al SUMA, a FETRA Magisterio o al Ministerio de Educación, que sería el último lugar para poder hacer un reclamo, ya que ni siquiera los toman en cuenta? Este es un punto muy importante, sobre todo en la educación venezolana. Otro punto fuerte es el caso típico de lo que ha venido sucediendo, grave y muy importante, es la salud. La gran mayoría de los dispensarios, ambulatorios de primera, segunda, tercera generación y por supuesto los hospitales grandes hoy día no tienen absolutamente ningún insumo. La gran mayoría de los pacientes, en un 90%, tienen que costear todos los productos o ir a una farmacia a ver si hay el fármaco o si hay los requerimientos que les exijan en los hospitales. Pero el Ministerio de Salud o el gobierno nacional lo indica, que hay de todo. Pero entonces más del 100% de los venezolanos o de los pacientes son embusteros, son mentirosos. Hoy día un médico venezolano graduado en las universidades no puede hacer un reclamo por sencillamente es perseguido, denunciado y hasta le colocan la etiqueta de terrorismo. Esto jamás se había visto en un país. Por supuesto, es un guión de la izquierda, que esto no ha sido para nadie un secreto. Y muchos son las personas que están padeciendo actualmente la grave situación por medicamentos, tratamientos, yesos. El tema de traumatología es peor. Los productos ortopédicos, productos de traumatología son costosísimos. Y aparte de todo, es el precio del dólar. Son muchos los médicos que en el occidente y en la zona de los Andes se han ido a otros países por la sencilla razón de que no pueden costear
o un consultorio privado o tienen que hacerlo en su casa sin llenar los requisitos para una cirugía, etc. Estos son quejas a nivel nacional. Hoy día toda Venezuela, en todos los estados, en todas las entidades, tienen esta grave situación. Ahora, me imagino si en las ciudades, en las pequeñas capitales de los municipios, ahora imagínense ustedes cómo estarán las zonas rurales, con un pequeño dispensario, con una o dos sillas, muy apurado, y mucho menos pienso, y estoy muy, pero muy seguro, que no le llegarán los medicamentos a final de mes. Estas son quejas a diario a nivel nacional. Entonces hay que darles un punto de referencia y reflexión al gobierno nacional para que, por favor, suelte los insumos, póngale lupa, no como dicen ustedes, a los médicos que están laborando, trabajando, no, métanle la lupa a los de ellos, a los de ustedes, para que vean cómo se bate el chocolate en la situación que está el país. Esto es lamentable, y sobre todo para los preescolares, a los niños donde no consiguen vacuna. Son muchas las personas que hoy día en el occidente, estamos hablando de Zulia, de Lara y Falcón, llevan una grave crisis con la diarrea. Esto es grave. ¿Dónde están los sanitaristas o los pocos que quedan en el país? Me acuerdo que hablar de un médico cirujano era un médico completo. Podía operar, opinar sobre farmacología, opinar sobre anatomía. Hoy día los médicos integrales no creo que puedan participar dentro de una operación quirúrgica, ya que sencillamente la palabra lo dice, integrar. Deben ser, yo lo pongo a mi punto de vista, simplemente son auxiliares médicos. No son médicos completos. Médico completo es el cirujano, el que puede operar, extirpar un apéndice, etc. Entonces esta es la realidad de lo que tenemos. No podemos tener técnicos o paramédicos en una operación, cosa que se está viendo en los últimos meses en el país con falsos odontólogos, falsos cirujanos plásticos, y paremos de contar, hasta psicólogos se han hecho pasar sin haber pisado ni siquiera la universidad o simplemente coger un libro de psicología en general. Esto está dando mucho que pensar. Lo mismo que muchos farmacéuticos que hoy día venden productos sin la famosa literatura farmacológica, donde podía comprar un venezolano y exigir la literatura o el libro de farmacología que tienen o tenían todas las farmacias en el país. Venezuela era punto visible de todos los medicamentos en Latinoamérica. Hoy, escasamente, no tiene absolutamente nada. Muchos son los laboratorios que se han ido del país por la falta de divisas. Los laboratorios no quieren abrir ya las puertas porque sencillamente no tienen de dónde sacar. Y por supuesto, el gobierno prefiere comprar las medicinas en la isla caribeña de Cuba para ellos poder decir, estamos ganando un poquito menos. No, al contrario, se están llenando. Pero son productos no aptos y eso lo sabe todo el mundo y todos los médicos en el país. Esto es latente y esto debe estar la Federación Médica de Venezuela y la Federación de Farmacología del país muy atentos, porque hay productos que ya no tienen viabilidad en ningún concepto y han sido abortados desde hace más de 20 años y hoy día los siguen usando en el país. Esto es grave, sobre todo para la salud venezolana. Existía en todo el país una oficina del Ministerio de Sanidad llamada Malariología, donde mensualmente, trimestralmente, hacían aquellas jornadas muy importantes para limpieza, fumigación de la malaria, el dengue. Entregaban hasta pastillas para el agua potable. Eso hace muchos años que ya eso no se ve. Esa es una parte muy importante del Ministerio de Sanidad, donde sí habían sanitaristas que recorrían tanto a caballo o en jeeps o en vehículos rústicos hacia las zonas más inmontadas o rurales de todo el país. Y entraban, por supuesto, tanto a Brasil como a Guyana y a Colombia. Fueron cantidades de sanitaristas que fueron por toda Venezuela y en todas las fronteras del país para apoyar, ayudar a controlar la malaria, el paludismo y otras enfermedades tropicales que desde los años 50 y 60 no se habían vuelto a ver en Venezuela. ¿Hacia dónde se dirige
el país en el sistema de salud. Alan, Nancy, esto sí es preocupante, muy preocupante, porque ya llegará un momento en que las personas tendrán que correr, gritar o salvarse y utilizar las ramas o cualquier bebedizo que les indiquen, porque ya está ocurriendo. Bébete esto, bébete aquello. Ya la gente es médico, empírico, preguntándole ¿qué tienes? Entonces ya lo único que tienen son 2 o 3 pastillitas de X cosa que dicen es muy parecida a esta, pero si usted no es médico o sencillamente no es un internista, no le haga caso. Los medicamentos son muy delicados y muy peligrosos para la salud de todas las personas. Y han habido ya muertes accidentales por falta de cordura y por supuesto por ahorrarse un dinero hacia la familia. Y esto es entendible. La propia Federación de Médicos debe hacer un llamamiento sobre todo a las comunidades y por supuesto a todos los sectores parroquiales, distritales, municipales de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado y por supuesto con mucha delicadeza, porque el gobierno por cualquier cosa que indique ya es terrorismo. Señores, nos estamos despidiendo hasta ahora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.